Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí en esta mesa redonda y de aportar un poco la visión que tengo después de casi 30 años de ayudar a los profesionales en el desarrollo de trabajos metodológicos y de, por lo tanto, intentar aportar granitos de, de preguntas, de hipótesis a la ciencia, ¿no? Entonces quería repasar un poco, pues, desde mi punto de vista, qué es lo bueno que ha aportado la medicina basada en la evidencia, cuáles han sido sus fracasos, que además se relacionan bastante bien con las anteriores conferencias, con los anteriores conferenciantes. Si ponemos la siguiente diapositiva, lo que quiere expresar este gato negro es que puede haber en el mundo tres clases de personas o de investigadores. Uno que busque con ahínco un gato negro en una habitación oscura y en ese caso pues es probable que a lo mejor los ojos sean los que marquen la existencia de ese gato. Uno segundo que busca sin éxito un gato negro, que además no está en la misma habitación oscura. Cuál representa al investigador que está siempre buscando y que a veces con hipótesis erróneas no haya. Y el tercero, que no busca al gato porque cree que existe. Pero se permite gritar bien alto, lo encontré, y por lo tanto se convierte un poco en el protagonista del saber, ¿no? Un héroe tan conocido como mediático que ni siquiera necesita mostrar el gato negro que se supone que ha descubierto. Este es quizá el tipo de investigador que entronca un poco con lo que decía el doctor Sitcher, de lo que está aportando ahora mismo las publicaciones científicas en medicina. Si ponemos la siguiente diapositiva, la evidencia, ¿no? la define el diccionario como una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. En ese sentido, la prueba científica es un tipo de prueba que refuta o sostiene una teoría científica, una hipótesis, y se espera que tal prueba sea de tal índole empírica, obtenida a través de la experimentación o de la observación, y que sea obtenida a través del método científico, ¿no? Los pilares en los que se basaba fundamentalmente la medicina basada en la evidencia, que no es algo que surge como muchos científicos, muchos médicos creen que es surgido de repente de alguien que la ha inventado, pues Sackett, que es el padre de la medicina basada en la evidencia, es un internista de un hospital de Canadá que practicaba la revisión metodológica de los trabajos científicos con su equipo. Por lo tanto, cuando se les planteaba una pregunta ante un paciente tan importante en eso que decían los anteriores conferenciantes de tratar de fijar más la medicina en la realidad del paciente, buscaban aquellas evidencias metodológicas, publicaciones científicas que pudieran avalar la actitud mejor a tomar frente a un paciente concreto. Y en ese sentido ya se ha comentado cómo los ensayos clínicos, que para nosotros son nuestra fuente de conocimiento, pues muchas veces fracasan en cuanto a evaluar determinados tipos de pacientes que no son incluidos en el ensayo y que, por lo tanto, por el criterio de generalización de resultados, no tendríamos, por ejemplo, en embarazadas, como nos pasa ahora con la vacuna del COVID, la recomendación es que no se le ponga, pero no porque creamos que una vacuna puede hacer daño a una embarazada, de que hay muchas vacunas víricas que se ponen a embarazadas, sino porque desconocemos el resultado que puede tener, dado que no hay estudios ni se han incluido en los ensayos
en los ensayos clínicos. Este Sackett, yo creo que a raíz de un congreso en la Asociación Americana de Medicina Interna, que es la que lidera la revista JAMA, que es una de las más prestigiosas también del mundo, junto a las que se han citado como el New England o el British Medical Journal, pues yo creo que una presentación de su forma de trabajar con su equipo, fue invitado por la revista JAMA a hacer una serie de artículos en los cuales se recogía cómo evaluar científicamente un estudio que va dirigido a conocer por qué se produce la enfermedad, cuál es el diagnóstico mejor, cuál es el tratamiento mejor o cuál es el pronóstico real de un enfermo. Y eso se basó fundamentalmente en su libro, que ya había escrito en los años 80 de epidemiología clínica, pues lo transformó un poco en medicina basada en la evidencia. El origen de la evidencia puede estar incluso en el filósofo Kant. Había algunos filósofos griegos que habían utilizado para definir la certeza del conocimiento, era la de verdad, pero aunque certeza equivale tanto a verdad como a evidencia, podría decir que la verdad se presume absoluta y sin embargo la evidencia se presume metodológica. La medicina basada en la evidencia, por lo tanto, se definió entonces por Sackett como un enfoque de la práctica médica dirigida a optimizar la toma de decisiones, haciendo hincapié en el uso de pruebas científicas provenientes de la investigación correctamente concebida y basándose en los grandes tres pilares que hay, como podéis ver en la diapositiva, de la evidencia, la experiencia y los valores y preferencias fundamentalmente de los pacientes. Pasamos a la siguiente diapositiva. En 2001, el New York Times la señaló como una de las ideas contemporáneas más influyentes, siendo elegida la mejor idea de aquel año. Fijaros el impacto mediático que ha podido tener pues, la medicina basada en la evidencia en sí. Explicaba el artículo del periódico neoyorquino la revolución que había producido en la medicina, definida por el British Medical Journal como un uso detallado, explícito y juicioso de las mejores pruebas existentes para tomar decisiones sobre un individuo o sobre el cuidado individualizado de los pacientes, ¿no? Esto es lo que más tarde el British Medical Journal reflejó en que un médico que pretenda diagnosticar y tratar a un paciente con aquello que verdaderamente ha demostrado valor necesitaría leer 19 artículos científicos cada día del año, algo que es claramente una utopía. Es decir, no podemos basar absolutamente todo, sino que también existe la experiencia, la adquisición de nuestras propias experiencias científicas y la observación de nuestra propia actividad, ¿no? De los resultados que vemos a diario con los pacientes, como decía el doctor Sitges. Vemos en la siguiente diapositiva, vemos que se ha recogido en algunas de las revisiones sobre las evidencias científicas que solo un 20% de la práctica médica dispone de evidencias. Por lo tanto, está claro que hay muchas preguntas o hipótesis, o bien que no han sido evaluadas porque se han adquirido o se han dado como verdades, o bien no se pueden estudiar, porque a veces no es fácil con la biología el saber exactamente
qué es lo que está pasando en nuestro organismo y cuáles son las causas que pueden desencadenar la presencia de síntomas en los pacientes. Un ejemplo podría ser ahora mismo la cepa británica del COVID, la cual no se está reflejando en todos los medios no científicos la mayor transmisibilidad. Hoy el ECDC se ha posicionado con un documento en el que concluye que puede haber más transmisibilidad, pero por ejemplo yo me pregunto como epidemióloga si realmente esta mayor transmisibilidad en parte no está explicada por el hecho de que esta tercera ola, el final de la segunda ola y tercera ola, se ha producido en una época estacional en Europa en la cual la gente tiene más tendencia a estar encerrada, quiero decir, a estar en sus casas. Y al estar en espacios más cerrados es probable que el virus tenga también una mayor transmisibilidad. Pero esta hipótesis pues habrá que ver cómo podemos llegar a estudiarla y cómo podemos llegar a desarrollarla. Si vemos en la siguiente diapositiva, 20 años después de la aparición de la medicina basada en la evidencia, el British Medical Journal y el JAMA, ambas editoriales científicas, invitaron a una serie de personas que jugaron un papel clave en la generación y desarrollo de la medicina basada en la evidencia, como fue el mismo Sackett, a participar en una filmación de una historia oral del movimiento. Y fue el propio Sackett, que fue el padre de la criatura, el que dio un poco las dos razones fundamentales por las que había sido un éxito. Y estas fueron fundamentalmente no tan válidas metodológicamente, sino porque fue fomentada por clínicos expertos encantados de que su propia práctica clínica fuese cuestionada. Empezamos a cuestionarnos todo. Si no tenía un ensayo clínico, no era válida la afirmación que hacíamos sobre una determinada enfermedad o relación, y además empoderó a clínicos jóvenes y otros profesionales de la salud. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva podemos ver que falló, en opinión, podemos hablar en qué falló, en opinión de los expertos. Pues falló fundamentalmente en que se ha promovido demasiado el escepticismo científico y eso ha generado el que se deje un poco de lado, en la siguiente diapositiva, lo que es fundamentalmente la experiencia ya no era válida. De hecho, se colocó en la pirámide del nivel de evidencia la opinión de un experto como el menor nivel de evidencia científica, y además se dejó un poco de lado lo que era, lo que decía el doctor Sitches, de la medicina basada en el valor, es decir, en los valores y las preferencias de los propios pacientes, ¿no? Y esto es lo que pues quizá ha generado los detractores de lo que es la medicina basada en la evidencia, que creó, ¿no?, una masa de profesionales que promovían ese escepticismo científico y que además fueron mucho más estrictos en la identificación de los conflictos de interés. Para mí, la medicina basada en la evidencia es una herramienta muy útil, bien utilizada y conociendo la metodología para poder ser críticos con lo que es la información científica que disponemos. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos reales y evidentes. La siguiente, artículos científicos en los cuales en la siguiente diapositiva
algunos artículos, por ejemplo que hablaba también de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, en los cuales, por un fallo metodológico, está mal clasificado. Y está mal clasificado a perder capacidad científica. Por lo tanto, no es que haya habido una intención por parte de los autores de hacer un error en lo que es el planteamiento científico del estudio, sino que lo que hay es un error por desconocimiento, por ignorancia realmente de la metodología científica sobre la que se soporta lo que es la revisión crítica de artículos. En la siguiente diapositiva podemos ver que el fallo, aunque son a lo mejor términos que la audiencia no entiende, están utilizando un criterio estadístico distinto para evaluar un fármaco que para evaluar contra el que se comparan. Eso que hace que la comparación sea errónea, pero es un artículo del International Journal of Oncology. Son fármacos que se están utilizando ahora mismo para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Entonces, ¿cuál para mí es el problema fundamental? Es el utilizar las herramientas metodológicas que a veces están como muy disponibles en los paquetes estadísticos y que la gente utiliza de forma automática, quizá con poco conocimiento de lo que realmente tienen que darnos estas herramientas bien utilizadas. ¿En qué se ha sustentado la evidencia en la ciencia biológica hasta este momento? Pues en la siguiente diapositiva podemos ver, la siguiente, la estadística. Pues al final, todas estas herramientas que para el médico, bien por un fallo en la formación a nivel de pregrado o en la formación en posgrado, de lo que es la utilidad de la estadística y cómo se debe de aplicar, ha llevado a una carrera científica por la publicación, de manera que esto ha forzado a los clínicos a tener que dedicarse a realizar estudios con medios y con poca colaboración multidisciplinar con epidemiólogos o estadísticos, lo cual puede llevar a conceptos erróneos que nos llevan luego a determinados problemas a la hora de evaluar las publicaciones científicas. Si vemos en la siguiente diapositiva, la obsesión por la publicación, es decir, lo que nos han forzado la siguiente, es como una viñeta en la cual, también publicada en el British Medical Journal, que refleja un poco la situación del profesional en esta carrera por la publicación, tanto a nivel asistencial, por ejemplo, la carrera profesional, subir niveles de carrera profesional que supone, además, incentivos económicos, o lo que supone aquellos que están en el ámbito de la docencia, que también les es importantísimo la realización de artículos. En la siguiente, ¿qué soluciones tenemos en este caso? Ya para ir acabando. La siguiente, pues ahora mismo lo que se está generando es este artículo publicado en Nature, en la cual es un manifiesto por la ciencia reproducible y por corregir esos errores en la interpretación de los resultados y los sesgos de publicación o los fallos en control de los sesgos o los estudios con bajo poder estadístico o con poca capacidad de control, pues entonces da una serie de recomendaciones a las revistas científicas y, por lo tanto, al Comité Internacional de Editores para mejorar todo este proceso científico.
Finalmente, resaltar en la siguiente diapositiva lo que sería, sacando diapositivas, bien, en mi opinión, ¿no? Y que también está basado un poco en lo que he leído en este artículo y coincido con él, lo que se necesitaría fundamentalmente para intentar que realmente la medicina basada en la evidencia, la revisión crítica de artículos, pensar que el artículo científico es la herramienta de estudio de un profesional sanitario, es donde tiene aquellas posibles alternativas terapéuticas, preventivas o diagnósticas para intentar solucionar el problema de un paciente. Por lo tanto, esos artículos científicos hay que mejorar todo el proceso de planteamiento de hipótesis, de protocolos y de finalmente la revisión de los artículos científicos. Por lo tanto, yo creo que para finalizar lo que se necesitaría sería formación en pregrado, en formación continuada, en formación metodológica a nivel de los editoriales, quién debe ser un revisor de un artículo científico, es un experto en una materia, pero siempre tiene que haber un experto, un referente metodológico que avale el diseño y el análisis de ese estudio. Pienso que sería bueno una visibilidad de los evaluadores, es decir, hasta ahora el evaluador es anónimo. Creo que el conocer quién evalúa un artículo científico y por lo tanto que sea un proceso transparente es una cosa buena. También creo en las transparencias de los protocolos y las bases de datos. Sabéis que ahora existen páginas web en donde uno tiene que colgar los protocolos previamente a empezar el diseño del estudio y que ya hay muchos ensayos clínicos que no pueden ser publicados si no existe un código del protocolo en una web visible y previo al inicio del estudio. Pues ahora ya se está pidiendo por parte de las editoriales que las bases de datos de donde salen los resultados de los artículos científicos estén publicados en páginas web. Y luego, ante todo, reforzar lo que sería la ética de la investigación y los conflictos de interés, que yo creo que también se ha avanzado bastante en este aspecto, tanto por parte de las editoriales como por parte de los profesionales. Y esto es un poco lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención.